Píldoras de historia y cultura de Marmolejo. Conoce tu pueblo. Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo. Hola, soy Inma, soy de sexto B. Hola, soy Ana José, soy de sexto A y hoy vamos a hablar de Marmolejo en el siglo XIX. La última década del siglo XVIII, que comenzó con nuestra ansiada independencia de Andújar, parecía abrir la puerta de una época de progreso y crecimiento como villa rodeada de ricas tierras y recursos. Pero el siglo XIX llegó con distintos acontecimientos que lastraron ese ansiado ascenso. La invasión francesa, como en todo el territorio español, supuso el saqueo y destrucción de parte de nuestro patrimonio. En Marmolejo, por motivos estratégicos, el ejército francés destruyó 2 arcos del puente San Bartolomé el 10 de julio de 1808 para evitar movimiento de tropas. Tras la Guerra de la Independencia, el puente, que pasaba por unos tablones de madera, fue destruido por una gran riada en la noche del día de Navidad en 1821. Esta misma riada tuvo que arrasar los restos de la venta de San Julián, con su torre y su ermita, en el verano de 1834. Una epidemia de cólera se llevó por delante la vida de 200 vecinos. Episodios como estos, junto al convulso ambiente político que se vivía en el país, no ayudaba a que Marmolejo despegara. Pero las cosas empezaron a cambiar. El balneario era cada vez más concurrido, gracias a la voz de difusión de su médico Vicente Ortiz. Esto a pesar de las dificultades económicas que pasaba el ayuntamiento, que en ocasiones dejaba de pagar al médico del balneario, como en 1836. Cuando éste reclamó su sueldo de la Diputación Provincial, fue esta institución la que en 1841 salió al auxilio de Marmolejo y pagó las grandes deudas que todavía tenía por el pago de su independencia, 50 años antes. Y comenzó a llegar el que podríamos considerar el milagro, el revulsivo que necesitaba Marmolejo. Fue la construcción por la compañía MZA de la línea férrea Manzanares-Córdoba. A partir de aquel momento, los desplazamientos que antes costaban duros días de trayecto se hacían ahora en horas. Estamos más cerca de capitales como Córdoba, Sevilla y Madrid, de donde empezaron a llegar cada vez más visitantes a nuestro balneario. Se reparó definitivamente el puente de San Bartolomé al construir la carretera que unía el Valle del Guadalquivir con Extremadura y que llamamos carretera de Andújar. Se construyó un hermoso puente de piedra en el Salado de Arjona que sustituía a uno de madera. Se construyó la carretera de la estación para unir el ferrocarril con el pueblo. La sierra con sus minas comienza también a dar sus frutos. Pero el ayuntamiento continuaba con dificultades económicas que impedían que se realizaran las mejoras que tanto la legislación como los clientes demandaban del balneario. Así que en 1882 se inició el expediente de venta mediante subasta, promovido por el gobierno en contra de los deseos del ayuntamiento. Fue adquirido por Eduardo León y Llerena, senador vitalicio con gran influencia en la corte y con el que daría comienzo a la época de esplendor del balneario y, por extensión, de Marmolejo. Con su visión empresarial, inversión en mejoras y embellecimiento, pusieron ya no el mapa, sino en boca de todas las bonanzas de su agua y lo entretenido de su balneario. Comienza a abrirse alojamientos que mejoran los servicios y sobre todo comienza por parte de León y Llerena una campaña de promoción del balneario nunca antes vista, en la que se implica atrayendo a la élite política, cultura y nobiliaria del país. Todo esto tenía que ir acompañado de una prestación de servicios acordes con lo que se requería de una villa balneario en aquellos años. La tercera cosecha había llegado para quedarse. El desarrollo, crecimiento y oportunidades estaban en Marmolejo. Duplicamos nuestra población en aquellos años. Gente de aquí y allí venía a nuestro pueblo en busca de oportunidades. Marmolejo había cambiado para siempre. ¿Tan importante fue la construcción del ferrocarril?
En aquellos años supuso una revolución hasta el punto de que la carretera general que nosotros conocemos como la General Vieja se abandonó hasta el siglo XX, porque prácticamente dejó de utilizarse desde Andújar, ya que solo se utilizaba en tren, también desde el principio fue la vía por la que salían los productos locales, desde el aceite, el trigo o el agua mineral. Salían desde la estación para toda España. Se llegó a construir un molino aceitero en la misma estación. Y por supuesto fue la puerta de entrada de la gran mayoría de agüistas, pues nos visitaban en el siglo XIX. La gente no vivía toda en el pueblo en aquella época, ¿verdad? ¿Qué va? Además del pueblo había otros 2 núcleos de población dispersa, pero concentrados en su zona. Uno estaba en la Aragonesa, que en aquellos años estaba plagado de casas y cortijos. El otro estaba en la Centenera, donde se dedicaban a las viñas para la obtención de vino. Tenía su ermita donde iba el cura a dar misa, la ermita de San José. Se hacían hasta censos de población de estas 2 zonas, de la cantidad de gente que vivía allí. Esto además de todas las familias que vivían en cortijos por el término de Marmolejo. Conoce tu pueblo. Hola, yo soy Carmen Mesa, somos alumnos de tercero de ESO de Elías Virgen de la Cabeza. Yo soy Jairo y vamos a hablar sobre la Casa de la Aviadora. La conocida como Casa de la Aviadora es un antiguo casón solariego con molino de aceite que se encuentra actualmente muy reformada, principalmente sus fachadas exteriores, por lo que no refleja la antigüedad de la casa. Se trata de una interesante vivienda perteneciente al antepasado de Catalina Navarro Parra, cuyos escudos lucen en sus muros. Dichos escudos nobiliarios son de las casas de Navarro, Salcedo, Cárdenas y Jabalera. De esta forma, el escudo en el que aparecen 2 lobos de sable andantes y puestos en palo de oro pertenece a Francisco de Cárdenas Manrique de Lara, a quien apodaban Pocarropa, propietario de la casa en 1751. También aparece el escudo de los Salcedo, pertenece a Alonso Sánchez Salcedo, que fue alcaide del castillo de Marmolejo en 1445. La tradición, que no así ninguna fuente documental, nos dice que en esta casa pernoctaron los reyes en uno de sus viajes por la Andalucía. Y además es el único testigo que queda de las viviendas que se alzaron en esta zona de Marmolejo, conocida como el Altozano del Coso. En el siglo XIX coincidieron aquí las casas palacios del conde de Gomara, del marqués de Villaverde y el marqués de Granina, hoy día todas derribadas. Esta casa fue propiedad de los marqueses de Villaverde, quienes se la alquilaron a Eduardo León y Llerena, ya que en 1883, cuando es nombrado senador vitalicio, ralentiza su actividad política para dedicarse de lleno a su proyecto balneario. Así establece junto a su esposa Luisa Serrano, natural de Arjona y sobrina del general Serrano, su residencia habitual en Marmolejo, en la actual Casa de la Aviadora, finca a la que se conocía en esa época como La Meca, y es allí donde abre sus puertas a un gran número de personajes de la cultura, la política y la empresa, como por ejemplo Francisco Silvela, Romero Robledo, Sagasta, etc. Y es en esta casa donde fallecería el 4 de agosto de 1900, a consecuencia de una dolencia repentina. Este hecho será recogido por la revista Blanco y Negro, el 11 de agosto de ese año de la siguiente forma. La muerte de León y Llerena la llorarán no solo su entrañable familia, sino toda la provincia de Jaén, y singularmente el pueblo de Marmolejo, su residencia habitual, la Meca, como la llamaban sus amigos y correligionarios. Esto muestra la importancia de este personaje para Marmolejo, reposando sus restos en el cementerio de la localidad, junto a los de su esposa Luisa Serrano, fallecida en 1902. Cuando la adquiere José Domingo Navarro Salcedo, que pertenecía a una familia de notables hacendados agrícolas de Arjona, es descrita de la siguiente manera, por el notario Berasategui. Una casa en la plaza del Coso, de un solo piso, compuesta de zaguán, patio con pozo de agua potable, cuadra, cocina, un cuarto que da paso al corral y 2 salas, comedor, alcoba y otras dependencias con un granero encima.
Linda al frente con la plaza del Coso, por la derecha entrando, que el molino de don José Yuste y por el testero se entiende parte trasera, con la huerta de don Francisco Alasme. Contiguo a dicha casa existe un molino aceitero número 3 de la plaza del Coso, con cuya casa forma una sola manzana y tiene el mismo número. Esta finca, o sea, la casa y el molino aceitero, fue notablemente mejorado con el jardín y verja, y el molino con una fábrica de aceite movida a vapor. Evidentemente, la casa sufrió posteriormente varias reformas en los años que residió en ella el matrimonio Díaz Navarro. En 1903, parte del molino de aceite se reconvirtió en la casa de administración del balneario y durante la Guerra Civil fue sede de la colectividad de defensa de la agricultura, perdiendo gran parte del patrimonio que albergaba. Actualmente es una vivienda privada perteneciente a la familia Díaz Navarro, y uno de los últimos miembros de esta familia que vivió en la casa fue Catalina Navarro Parra, casada con el coronel de aviación Juan Díaz Criado, origen de su sobrenombre La Aviadora, y por extensión con el que la conocemos actualmente. Por último, tenemos que hacer referencia a uno de sus moradores más recientes, José Francisco Díaz Navarro, el popular Jofra, pintor de los campesinos. Fue el octavo hijo del matrimonio, al que familiarmente se le conocía por Kiko. Este enseguida comenzó a sentir su vocación artística. Sus primeras obras son visiones de un paisaje de caserío y en algunos casos de campo abierto, y pronto se sintió atraído por un paisaje que conocía bien, campesinos que le eran familiares, por lo que gran parte de estos modelos eran personas que trabajaban en la hacienda familiar. Conoce tu pueblo. Bien, pues acabamos de escuchar dos temas muy interesantes en este nuevo bloque de píldoras de historia y cultura de Marmolejo. Nos referimos a la Casa de la Aviadora y el siglo XIX en Marmolejo. Ponen el punto y final a este ciclo de programa que hemos estado emitiendo, estos podcasts que hemos estado emitiendo en la Radio Televisión Municipal de Marmolejo durante un total de 8 semanas con la de hoy. Y ya para poner ese punto y final hemos invitado a maestros y profesoras del Colegio San Julián e Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza para hablar de los temas que se han puesto sobre la mesa. Antonio Herrera, maestro del Colegio San Julián, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y Noelia Manzaneda es profesora del IE. Muy buena, Noelia. Hola, Vicente. La primera pregunta es obvia. ¿Se han conseguido, Noelia, los objetivos que se han dado a conocer en este programa? Pues la verdad, Vicente, que sí, que lo hemos conseguido. Queríamos acercar a nuestros alumnos al conocimiento de ciertos aspectos históricos y patrimoniales de aquí, de Marmolejo, y la verdad que han colaborado bastante y la gente está contenta con el resultado, con los programas que se han ido emitiendo. Antonio, además de practicar la oratoria, que ha sido creo que un punto muy interesante para ellos, ponerse aquí en una mesa como en la que estamos nosotros, delante de varias cámaras y grabar los programas, ¿para qué más ha servido este programa educativo? Bueno, ya solo ese motivo merecía la pena, porque al final un tercio del alumnado de sexto se ha visto en esa circunstancia de tener que prepararse un texto, que tengo que decir que en muchas ocasiones, no, en todas las ocasiones, llevaba, entre comillas, su trampilla a modo de palabras un poco más complejas que realmente costaba trabajo decirlas. Entonces, como bien dice, la oratoria y el ponerse en la situación delante de las cámaras, eso ha sido un trabajo muy importante y algo que se llevan como experiencia personal. En paralelo, que es también la excusa que tenemos también para hablar de historia y de geografía de Marmolejo, hombre, yo creo que, como decíamos en el primer programa, quiero recordar, que con esto en muchas casas se está hablando de historia de Marmolejo y se está hablando de detalles históricos y de sitios de Marmolejo que o que bien nunca se han hablado, que se desconocían o que se había escuchado algo. Entonces, es también el objetivo del programa de patrimonio, vivir y sentir el patrimonio por eso, porque se hable del patrimonio histórico, porque se hablen de cosas históricas de nuestra localidad y que se valore el patrimonio que tenemos y los acontecimientos históricos que nos han hecho llegar hasta aquí. Entonces creo que satisfecho absolutamente con el doble resultado.
Noelia, ¿tenéis planteado desde los centros educativos realizar otras actividades de este tipo para complementar? Sí, ya te acuerdas que cuando presentamos el programa y lo que íbamos a hacer, teníamos pensado otras actividades y la próxima va a ser salir a la calle y hacer como una especie de gincana de tipo patrimonial para que los alumnos de primero de bachillerato de Patrimonio Cultural de Andalucía guíen al resto de los alumnos y sean ellos los que hagan esa gincana y que disfrutemos todos en la calle con el buen tiempo también, que ya parece que viene y que se va a quedar con nosotros, y que disfrutemos un poco de Marmolejo. Antonio, me imagino que sí, porque se han quedado muchos temas en el tintero. El proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio va a seguir en marcha, ¿no? Bueno, los proyectos educativos son cuestiones de los centros educativos y nosotros somos la cara visible, Noelia y yo, en nuestros respectivos centros, pero detrás están nuestros compañeros y hay mucha gente. La idea y el trabajo que nos damos es enfocado a que evidentemente tenga continuidad. Materia hay para estar trabajando esto, pues casi como te diría una asignatura año tras año, porque además se da una circunstancia, es que creo que se van sumando conocimientos y cuestiones, pero que lo que pasa con la historia, cuando empieza a abrir puertas te va encontrando otras que hay que seguir abriendo y que hay que seguir pues proponiendo alternativas de actividades e ir aprovechando esta herramienta tan atractiva pues para trabajar otros aspectos del currículum. Entonces, continuidad habrá. Ahora, ¿qué actividades se van a plantear? Pues ya va a depender un poco del equipo educativo que se adhiera al programa educativo y que quiera tirar para adelante con todo esto, porque, insisto, esto no es una cosa de Noelia y mía, esto es una cosa de los centros. Además, nos hemos dado cuenta, Antonio, que, por ejemplo, se han puesto temas que creíamos conocer de una forma bastante llana, pero hemos descubierto temas y datos nuevos. El primer sorprendido soy yo, porque, bueno, cuando te sientas y empiezas un poco a recopilar la información que hay, pues bueno, pues a ver, que no se tome esto como crítica, sino casi como autocrítica o como marmolejeño, que realmente no hay una historia de Marmolejo o una serie de volúmenes o libros de historia de Marmolejo contrastada y estudiada en la que podamos beber de esa fuente, no existe. Entonces, claro, empieza a tirar de un hilo y te encuentras pues con sorpresa y empiezas a ver detalles que eran confusos en lo que se conocía hasta ahora o que eran totalmente desconocidos. A mí a nivel personal lo que más me ha sorprendido, que eso no deja de ser casi un detalle, es la independencia de Marmolejo, lo que nos costó a los marmolejeños, que fue a través de préstamos que nos dejaron pueblos tan lejanos como Villafranca de Córdoba, que en aquella época era de la provincia de Jaén, como una especie de islita ahí dentro de Córdoba, o Marto, o incluso Alcaudete, en 1791. Y yo me imagino a este vecino con su recua de mulos camino de Alcaudete para decirle, mira, tengo este documento aquí que me dice que me tienes que dar 1000 ducados. En diciembre, que le pilló todo aquello, y claro, corriendo, aquellos marmolejeños corriendo porque tenían el permiso para pedir dinero para que llegara a la corte y que el rey firmara la independencia, que era algo muy ansiado. Pues todo eso hasta ahora se desconocía. Se desconocía también que se pide ese dinero en 1791 y que en 1841, 50 años después, cuando la que estaba recién creada, la Diputación, pues sale un poco en auxilio de las arcas municipales para hacer frente a esos pagos. Son detalles de la historia que, curiosamente, por este programa, pues han salido ahí a flote y yo, pues a nivel personal, estoy también muy sorprendido y muy contento de haber lanzado el programa, porque creo que al final nos enriquece a todos. Efectivamente. Bueno, pues ya para finalizar, dejar los micrófonos y las cámaras del canal local de televisión a nuestros invitados, pues por si quieren hacer algún tipo de llamamiento, Noelia. Pues nada, daros las gracias, sobre todo dar las gracias yo también pues a todas esas páginas que nosotros hemos consultado en internet, esa gente que ha hecho un trabajo antes impresionante
y que no lo hemos nombrado y que ellos están detrás de esas investigaciones, porque no son nuestras. Y darle las gracias, y las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento por cedernos este sitio y darnos voz, porque el proyecto que yo represento era darle voz, y creo, y estoy satisfecha, y mis compañeros también, de que lo hemos conseguido, darle esa voz. Antonio. Bueno, yo en principio agradecer a Laura Castillejo y a Mercedes Modrego, que son las tutoras de los niños de sexto que han estado pasando por aquí, pues que se han volcado por completo, porque claro, al fin y al cabo esto ha implicado tiempo de parte de sus clases para que se desarrollara el programa, por lo menos en la parte que le afecta a los sextos. Entonces, claro, agradecido a ellas porque han abierto sus puertas con todas las consecuencias. Por otro lado, como dice Noelia, pues agradecer a los que nos han precedido. Hoy hablábamos aquí, antes de empezar a grabar, de Marcial de Castro, que fue un profesor de historia, que escribió un libro de historia de Marmolejo en el siglo XVIII. Gente como esa es como en la que tiene que haber un referente muchas veces de los que están estudiando en el instituto a los más mayores, para que encienda esa llama que es necesaria. En el caso de la historia de Marmolejo, creo que es importante que haya pues gente, aunque la hay, pero que además que estudie historia como una carrera, que estudie la historia de Marmolejo, porque es que hay infinidad de cosas todavía por descubrir de Marmolejo, que están ahí, están en los archivos, están muchas veces en páginas web que tienen pues esos archivos digitalizados. Una vez tienes que desplazarte, otras veces no, pero claro, tienes que tener unos conocimientos. Noelia es historiadora, yo soy maestro y tengo los conocimientos justos para poder investigar. Entonces yo creo que sería muy positivo que de aquí al final saliera interés por la historia, por estudiarla y por seguir ampliándola, porque de verdad que nos pensamos muchas veces que la historia del pueblo es la que es, pero es totalmente desconocida. En realidad es totalmente desconocida y hay mucho por trabajar. Claro, yo animo a que pues, la gente se siga interesando por el patrimonio, por la historia y por conocer detalles de lo nuestro, porque al final es lo que nos hace marmolejeños, ¿no? Desde el cascaflote hasta la espada de Marmolejo del bronce final. Hemos hablado de muchas cosas muy diferentes. Sí, efectivamente. Y ha estado bastante bien. Muy bien. Pues las gracias a vosotros como cabeza visible de este proyecto, al grupo de niños y niñas que han pasado tanto del instituto como del Colegio San Julián, darles las gracias por su presencia en estos programas, y no nos vamos a despedir, ni un hasta luego ni un adiós, sino que simplemente esto va a ser un punto y seguido, porque seguro que volveremos con alguna que otra edición de Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo. Píldoras de Historia y Cultura de Marmolejo. Conoce tu pueblo. Un proyecto del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza y del Colegio de Educación de Primaria San Julián de Marmolejo, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Marmolejo.